mi papá falleció porque mi cuñada estuvo allá y a mi cuñada pues nos la traímos para acá y nos tocó cuidarla, entonces yo guardé cuarentena 10 días pues por seguridad de todo el mundo. Ujú.
Muy buenos días. Aquí saludándolos desde la distancia. Um, es, um, es un privilegio para nosotros, a mi esposa María y Fernando, darles una cordial bienvenida a este nuestro servicio de iglesia, un servicio para agradar y glorificar a nuestro Dios. Hoy estamos celebrando independencia, libertad. Aquí en Estados Unidos estamos 245 años de libertad. Y pues muchas personas lo hacen con festejos y cosas que alegran sus vidas, recuerdos y muchas cosas. Pero yo te quiero llevar a una escritura para que miremos lo que es libertad. Vamos a ir a una escritura que está en 2 de Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17, que dice así: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todo lo que nos separa de Dios solo viene a destruir nuestras vidas. Mientras más independientes somos, más llegamos a pecar. Pero el sistema de este mundo nos engaña y nos quiere enseñar que debemos vivir independientes, sin la ayuda de Dios. Pero eso no es así. Solo hallamos libertad cuando estamos unidos a Él. Quiero animarte, hermano, hermana, amigo que estás estudiando, que estás escuchando este servicio, que tú creas que Dios es el único que nos puede dar esa libertad. En la Biblia hay un concepto que dice que referente a la liberación de algo, que esclaviza impidiendo el gozo de su creador. Pero también dice que es un aspecto positivo que hace que el hombre libre encuentre el gozo de vivir con Dios y recibir grandes bendiciones. Dios es fiel. Dios siempre nos da lo mejor. Muy buenos días a todas las hermanas. Pues yo también las quiero animar y que nos demos la oportunidad de vivir en libertad, ya que hace 25 años Dios nos dio esa oportunidad a nosotros también de vivir en libertad. ¿Y cómo tenemos y obtenemos esa libertad? Cuando le obedecemos a Dios, cuando seguimos su caminar, cuando lo escuchamos, cuando tenemos esperanza en Él, cuando tenemos fe en Él, y sigamos confiando en Él, que Él es un Dios que nunca nos falla. Él es el único que nos da esa libertad. Y las mujeres que están estudiando la Biblia, sigamos ahí, que si Dios te tiene ahí es por algo. La persona que te trajo es porque Dios te la puso en su caminar. Sigamos unidos a Él. No miremos atrás, sigamos fieles a la palabra de Dios, que es el único que nos da la alegría, la paz y nos da la seguridad de que algún día podamos vernos todas en el cielo. Un abracito a todos y los amamos mucho. Feliz día. Amén. Si quieres ser libre, obedece a Dios y cree que Él te puede dar esa libertad. Amén. Acompáñame en una oración para que Dios bendiga todo este servicio. Por favor. Amantísimo Padre, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo que vemos y aún lo que no vemos, mi Dios. Es un privilegio, un honor a poder estar frente a ti, orándote, mi Dios. No merecedores, pero Dios, tú nos das esta oportunidad, simplemente un regalo tuyo. Padre Santo, que la libertad que nosotros profesamos en el mundo, Dios, pueda llevar a otras personas a conocerte a ti, mi Padre. Sabemos que la libertad solamente se encuentra en usted, en su palabra, en su amor. Por esa libertad, mi Dios, muchos estamos aquí confiando plenamente de que tú eres grande, que tú eres poderoso y que tú nos das siempre lo mejor. Padre Santo, yo te oro por este tiempo que vamos a tener, por el servicio, para que tú, desde las canciones hasta los anuncios, Dios, tú te sientas bendecido, te sientas alegre, te sientas gozoso de que nosotros aquí en la tierra te alabamos y te glorificamos de una manera digna, Padre Santo. Mi Señor, que pueda usar poderosamente a nuestro hermano Rafa en la ofrenda o en la comunión, y a Orlando en la prédica, Dios, que pueda inspirarnos y motivarnos, Dios,
a seguir luchando y perseverando, mi Padre. Mi Señora, muy especial te oro por cada hermano, cada hermana que está enfermo, Dios, en este momento, para que tú pongas esa sanidad sobre todos y cada uno de ellos, mi Dios. Tócalos poderosamente, mi Dios, que tú puedas hacer la obra en ellos, mi Padre Santo. Gracias por el privilegio que tenemos de ser libres, Dios, de no tener nada que nos ate, Dios, simplemente tú, que eres el único al quien nosotros confiamos y queremos darte siempre la alabanza y la gloria. Gracias por su amor. Bendiga el resto del servicio, mi Dios, que sea siempre para alabarlo, glorificarlo a usted, el único, eterno y salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto te lo oramos en el nombre de Él. Amén. Amén. Hermanos, un saludo cordial para todos ustedes. Vamos a seguir adorando en este tiempo de cuarentena a nuestro Señor. Una canción de nuestra Isi de mañana. ¡Ven! Y de mañana, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Y de mañana, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Aleluya, 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 aleluya. Y estando en él mi corazón, seguro estoy porque él me ama y yo a él. Y estando en él mi corazón, seguro estoy porque él me ama y yo a él. y cuando oro, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Y cuando oro, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Aleluya, 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 aleluya. Y estando en él mi corazón, seguro estoy porque él me ama y yo a él. Y estando en él mi corazón, seguro estoy porque él me ama y yo a él. y en cuarentena, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Cuarentena, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Cuarentena, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Cuarentena, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto en Cristo? Aleluya, 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 aleluya. Y estando en él mi corazón, seguro estoy porque él me ama y yo a él. Y estando en él mi corazón, seguro estoy porque él me ama y yo a él. Amén, hermanos. Hola, hermanos, buenas tardes. Un saludo muy especial. Nuevamente vamos a orar a nuestro Señor, una canción de nuestra Isi. Voy caminando a ti. Caminando a ti, voy caminando al cielo, voy caminando a ti, Señor. Quiero oír mi nombre, quiero oír mi nombre. Voy caminando a ti, voy caminando al cielo, voy caminando
Entonces, buenos días iglesia, buenos días hermanos, buenos días amigos. Espero que tengan un buen día. Se me ha dado el gran privilegio de hablar acerca de la ayuda a los necesitados. Y yo quisiera, pues, que pensáramos, cada uno de nosotros en donde esté, ¿qué piensa? ¿Cómo es tu actitud cuando te hablan de ayudar a los necesitados, cuando ves la pobreza, cuando ves las necesidades? Porque hay mucha forma de ver estas cosas, de ver cómo muchos ven la pobreza o la necesidad como una maldición. Hay otros que lo ven con reproche, o hay otros que lo ven con una bendición. Hay otros que lo ven con desagrado. Personalmente, he visto muchas cosas en esto. Nosotros trabajamos en una charcutería y vemos muchas cosas y muchas formas de pensar de la gente. Entonces, pero miremos a ver qué piensa Dios, qué nos enseña Dios acerca de la ayuda a los necesitados, de la pobreza, qué piensa acerca de cómo ver estas cosas. Entonces, vamos a Mateo 26, 6. Y esto me impacta mucho porque uno puede pensar muchas cosas en esta escritura, en estas cuatro versículos, de lo que nos enseña Dios. Si el uno tenía razón, si el otro tenía razón, si el otro era despilfarrador, si el otro no debió haber hecho estas cosas y si el otro no debió haber hecho estas. Entonces dice en el versículo 6, estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. En el versículo 8 dice, al ver esto los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron, podrían haberse vendido este perfume por mucho dinero para dárselo a los pobres. En cierto sentido tenían razón. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mí, sobre mi cuerpo, lo hizo al fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Entonces podemos ver la reacción primero de Jesús, pero también la reacción de los apóstoles, de los discípulos. ¿Por qué tenían razón los discípulos? Bueno, en medio de tanta pobreza que existía cuando eso, y todavía que existe, se pudo haberse vendido ese frasco por mucho dinero, porque realmente costaba demasiado dinero. Pero el corazón de esta mujer era para agradar a Cristo. El corazón de esta mujer era para preparar a Cristo para la sepultura. El pensamiento de Cristo era ese, el pensamiento de la mujer era para agradar a Cristo. El pensamiento de los discípulos era para dar a los necesitados. Pero ¿cuál era el pensamiento? En otra escritura dice que era Judas el que estaba diciendo esto. No era un pensamiento bueno. ¿Cómo está el pensamiento de nosotros para dar? ¿Cómo está el pensamiento de nosotros para administrar nuestro dinero? El dinero que no es de nosotros, el dinero que es de Dios.
Cada peso que tenemos no es de nosotros. Cuando nos muramos, eso lo vamos a tener que dejar aquí. Y Dios nos va a pedir cuenta cómo es que estamos administrando su dinero. ¿Sí me entiende? Y me llama la atención cuando dice en el versículo 11, a los pobres siempre lo tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Y realmente, sea en una comuna pobre o sea en un estrato 7, el pobre siempre va a estar ahí al pie de nosotros. Siempre el pobre va a estar. En un estrato del 1 al 7 siempre van a estar ahí. Me llegó a la memoria cuando yo estaba yendo a Estados Unidos, cuando nos cogió la migra en la frontera, nos hizo una pregunta un americano y nos dijo, ¿ustedes por qué quieren invadir a Estados Unidos? ¿Por qué quieren invadir mi país? Entonces, uno de mis compañeros decía, porque es que en mi país hay mucha pobreza, hay demasiada pobreza. Y este americano le dijo, pues en mi país también hay muchos pobres y nosotros no estamos invadiendo sus países. Entonces es como tomar esa conciencia de cada uno, qué estamos haciendo nosotros para, para lidiar con estas cosas. La pobreza siempre va a estar ahí. En Juan, en primera de Juan 3:17, primera de Juan 3:17 nos dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidades y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Que aunque nuestros corazones nos condenen, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Cada uno debemos de pensar en eso. Dios nos está viendo lo bueno y lo malo de nosotros. Estamos viendo cómo ayudamos a los necesitados y cómo está el corazón para con los necesitados y para ayudar a cada uno de ellos. Chacho, muchísimas gracias y tengamos conciencia. En Gálatas 5:22 nos dice que uno de los dones del Espíritu Santo es la bondad. Entonces seamos bondadosos con los necesitados. Vamos ahora. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, gracias Dios mío por regalarnos este día. Señor, gracias por cuidarnos, que a pesar de tantas enfermedades que hay, a pesar del COVID, todavía nos tienes aquí, Señor, con vida. Nos tienes vivos y lo estamos, no solo eso, sino que nos está dando un premio. El premio de poder conectarnos y de escuchar el Evangelio, escuchar tu palabra y, y mirar cada cosa que haces tú con nosotros, mirar el amor que nos tiene, que a pesar de todas estas enfermedades, tú nos estás cuidando. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están pasando esta prueba, Señor, una prueba brava, Dios mío, me impactaba como Julián decía, que fuera duro y que sinceramente eso es una cosa que no se la desea a nadie, Señor. Por favor, ayúdalo, cuídalo, Señor, a cada uno, Señor, de los que están pasando por esta prueba, discípulos o no discípulos. Ayúdalo, Señor Padre Santo, porque esto es un trago amargo, Dios mío, y que no desearíamos para nosotros esto, Padre Santo. Cuídanos, Señor, y te pido, Señor, que ayudes a Rocha, Señor, en la prédica, y que nuestros corazones están dispuestos a escuchar y a escuchar tu prédica, y que dé mucha sabiduría para poder llegar a nosotros. Cuídanos, bendícenos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Qué bueno
saludarlos esta mañana. Para mí es realmente un privilegio nuevamente estar con ustedes compartiendo este tiempo juntos, obviamente virtual, pero sin lugar a duda con la mejor disposición de venir y, como decía Rafael, escuchar la predicación del Evangelio. A pesar de estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, Dios sigue siendo fiel y es precisamente eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero saludar a todos los que están conectados en YouTube. Son varios: Juan Garzón, Oscar Iván Figueroa, muy buenos días. Luz Meri Sierra, un abrazo para Alejo, ahí en la clínica, sigue hospitalizado, pero un abrazo fuerte para ustedes dos. Otoniel Pacasira, bienvenido, muy buenos días. Eugenio Grisales y Lina, Jairlina Gutiérrez, Elisa Ruiz, muy buenos días. Lady Salazar Castro y Andrés, muy buenos días. Lili Álvarez y Rafita, Clarisa, un abrazo fuerte para los tres. Ramón Forero, desde Armenia, un abrazo fuerte. Evelyn Sánchez, muy buenos días. Trina Cristancho, desde Venezuela, qué bueno, un abrazo fuerte. Leudices Díaz Rojas, desde Panamá, muy buenos días. Fabián Forero, desde Arabia Saudita. Patricia Calderón, muy buenos días. Magolita Graciano, muy buenos días. Abrazo fuerte para doña Virgelina, para Johnny, para Hugo. También Patricia, un abrazo fuerte para Daniel, qué bueno tenerlos esta mañana aquí. Marcela, Manuel y Marcela y Cadel, un abrazo fuerte para los tres. Y Bernarda Margot Hernández, muy buenos días. Margosita, qué bueno tenerlos esta mañana a todos, realmente un privilegio. Y después de poderlos saludar, que para mí es muy importante saludar, vamos a empezar con una oración. Amén. Señor y Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo que nos permite, Señor, estar aquí, Padre amado, que nos permites compartir contigo, Señor, este tiempo, Dios mío. Te pido que estés con nosotros esta mañana, Señor. Te pido que nos acompañes en la predicación, Señor, de tu palabra, Dios mío. Te pido que me llenes de tu espíritu, mi Señor. Te pido que me uses poderosamente esta mañana para predicar tu palabra, Señor, tu mensaje. Gracias a cada uno de mis hermanos que han venido participando. A Fernando y a Mariana, bienvenida. Rafita en la ofrenda. Gracias por la alabanza. Padre, gracias por este tiempo que nos permites compartir juntos. Te pido me uses poderosamente esta mañana predicando tu mensaje y que también uses poderosamente a Angelita en los anuncios. Gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo te amo, mi Señor. Amén. Bueno, ok. Hoy vamos a hablar nuevamente, retomamos el tema de Isaías. Y vamos a hablar hoy, vamos a empezar de nuevo en el capítulo 50 de Isaías. Entonces, si tienen sus Biblias ahí, ubíquense en el capítulo 50 de Isaías. Y para quienes toman nota, el título de mi sermón hoy es Un llamado a la fidelidad. Y mientras preparaba esto y estudiaba este tema de Isaías 50, pero no solamente Isaías 50, sino todo el tenor del libro de Isaías, pensaba en lo importante, en lo fundamental que es para Dios la fidelidad. Uno, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Ese es su carácter. Dios es fiel. Y dos, porque siempre a lo largo de toda la escritura, a lo largo de toda su revelación, y venían a mi mente, por ejemplo, salmos como el Salmo 100, todo el texto de Isaías en general, pero también textos como Juan 8, 31, 32, donde el Señor Jesús hace un llamado a la fidelidad a sus palabras. Examinando todos estos textos a lo largo de toda la Biblia, me daba cuenta de la importancia, de la demanda fundamental que Dios hace de fidelidad a Él. Entonces, la fidelidad es algo que Él valora profundamente.
Si es tan constante, tan persistente en la Biblia, es evidente que para Dios es fundamental la fidelidad. Mucho más ahora que tantas cosas, tantas personas, tantas instituciones, tantas ideas, tantas teorías demandan fidelidad de parte de nosotros. Hoy más que nunca estamos en medio de eso. ¿A quién vamos a serle fieles? ¿A quién? La fidelidad es supremamente importante. Y el llamado que Dios hace a la fidelidad es consistente en toda la Escritura. De modo que es algo que tenemos que considerar seriamente, de forma permanente, en nuestro quehacer como cristianos. Tiene que ser un insumo fundamental de nuestra teología como cristianos. La fidelidad a Dios, la fidelidad a su palabra, la fidelidad a las cosas de Dios, a los intereses de Dios. Entonces, la fidelidad es algo fundamental, es una doctrina fundamental. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Por lo tanto, demanda de nosotros fidelidad. Vamos a Isaías 50. Quiero que lo leamos. Voy a estarlo leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, que es la que estoy leyendo este año. Es una Biblia interesantísima. Es uno de los textos más fieles a los escritos originales, o a los textos originales en el hebreo y en el griego. Entonces la recomiendo mucho. Nueva Biblia de las Américas. Isaías 50 dice: así dice el Señor. ¿Dónde está esa carta de divorcio con la que repudié a su madre? ¿O cuál de mis acreedores, o a cuál de mis acreedores los vendí? Por causa de sus iniquidades ustedes fueron vendidos, y por sus transgresiones fue repudiada su madre. ¿Por qué cuando vine no había nadie? Y cuando llamé no había quien respondiera. ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar? ¿O no tengo poder para librar? Con mi reprensión seco el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces huelen mal por falta de agua. Mueren de sed. Yo revisto de negrura los cielos y hago de silicio su cobertura. Versículo 4. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién discutirá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. Si el Señor Dios me ayuda, ¿quién es el que me condena? Todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíen en el nombre del Señor y apóyense en su Dios. Todos ustedes que encienden fuego, que se rodean de teas, anden a la lumbre de su fuego, y entre las teas que han encendido, esto les vendrá de mi mano. En tormento yacerá. Ok, este es un texto muy profundo. Y como hemos podido ver en Isaías evidentemente usa un lenguaje poético, profundamente poético. Eso es lo que en algunas oportunidades ha dificultado un poco el estudio de Isaías, pero no significa que sea inaccesible. Podemos acceder al texto si vamos con juicio, con criterio juicioso, con una actitud juiciosa a estudiar el texto, porque Dios se quiere revelar en estas palabras. Entonces,
No tenemos que poner distancia al estudio del texto porque sin lugar a duda Dios se quiere revelar. Aunque encontremos alguna dificultad en la forma en que Isaías se expresa, sin duda Dios se quiere revelar. Y este texto de Isaías 50 hace explícito el contraste entre la infidelidad del pueblo de Judá y la fidelidad del siervo del Señor. Es un texto mesiánico que sin lugar a duda nos remite a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde radica el valor de Isaías 50 y lo que sigue de aquí en adelante hasta finalizar Isaías. El contraste que presenta este pasaje hace evidente el carácter del pueblo del Señor. Un pueblo infiel. Por otro lado, el carácter del Señor y de su siervo. De modo que para efectos del estudio de este pasaje y de la exposición que vamos a realizar, vamos a abordarlo usando estas dos perspectivas contrastantes. Entonces, la primera perspectiva, la infidelidad del pueblo del Señor. Lo apreciamos en los primeros 3 versículos, cuando el Señor pregunta, así dice el Señor, ¿dónde está esa carta de divorcio con la que repudia a su madre? ¿O cuál de mis acreedores, o a cuál de mis acreedores los vendí? Por causa de sus iniquidades ustedes fueron vendidos y por sus transgresiones fue repudiada su madre. Versículo 2, porque cuando vine no había nadie y cuando llamé no había quien respondiera. ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar o no tengo poder para librar? Con mi reprensión seco el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces huelen mal, por falta de agua mueren de sed. Yo revisto de negrura los cielos y hago de silicio su cobertura. En estos 3 versículos, el texto nos deja ver con claridad que el pueblo del Señor era quien se había apartado de su Dios. En la mente del Señor jamás estaría la idea de un divorcio de su pueblo. No, ¿por qué? Porque Dios es fiel. ¿Cómo Dios podría divorciarse de su pueblo? Las preguntas llevan en sí mismas ese cuestionamiento. Dios no es como los seres humanos. Evidentemente Dios es diferente. Esa es una verdad que está en innumerables pasajes de la Escritura. No solo de este mismo texto de Isaías, sino a través de toda la Biblia, como les hablaba desde el comienzo. De hecho, las 2 imágenes a las que acude Isaías señalan evidentemente a la imposibilidad de que la responsabilidad de la infidelidad le corresponda a Dios. El pasaje advierte más adelante sobre quién recae la responsabilidad. Por causa de sus iniquidades fueron ustedes vendidos. Por las transgresiones de ustedes fue despedida su madre. Posteriormente, el Señor formula una serie de preguntas que sirven como argumento para esclarecer el hecho del abandono por parte de su pueblo. La pregunta, ¿por qué cuando vine no había nadie? ¿Por qué cuando llamé nadie respondió? Son las 2 preguntas que el Señor hace. Motier subraya aquí al respecto. Las preguntas del versículo 2 desmienten las quejas con las que se abría la serie. Ahí en Isaías 49:14, que Sión se sentía abandonada y olvidada. Esto no es así, contesta el Señor. Más bien, cuando Él llamó, nadie le respondió. Hasta aquí podemos darnos cuenta de lo importante que es para Dios la fidelidad. Son preguntas que apuntan hacia eso. Para Dios es definitivamente importante, fundamental, la fidelidad de su pueblo hacia Él.
porque Él es fiel. Por eso le extraña que cuando haya llamado, nadie le respondiera. Que cuando llegó, no había nadie. ¿Por qué? Porque Dios siempre fue fiel. A pesar de que hizo pasar a su pueblo por situaciones difíciles que podemos apreciar a lo largo del libro de Isaías, Dios siempre fue fiel. Las quejas de Sión con respecto a que había sido abandonada no eran ciertas. Dios siempre fue fiel. Estas preguntas del Señor a la nación de Judá son cuestionamientos que como iglesia contemporánea tenemos que seguir considerando. Son preguntas que deben darle forma y fondo a nuestra teología. Es decir, nos llevan a considerar seriamente nuestra relación con Dios. No podemos alegar como Judá que hemos sido abandonados por Dios o dejados a nuestra suerte. El asunto es que toda la Escritura subraya el hecho de que Dios es fiel. Por consiguiente, tenemos que responder a las preguntas que el Señor le hace a su propia nación, o por lo menos reflexionarlas y considerarlas. ¿Estaremos fieles para cuando Él regrese? No sabemos cuándo va a regresar el Señor Jesús. Por eso, antes de marcharse, dijo: velen y oren, estén preparados, porque no se sabe ni el día ni la hora. Estaremos atentos cuando Él llame para responderle. ¿Estaremos atentos? Estamos en una época de distracciones, mis hermanos y amigos. Una época donde son relevantes muchísimas otras cosas, más que Dios en muchas ocasiones. ¿Cuántas personas, domingo tras domingo, charla tras charla, escuchan el evangelio, pero no responden al evangelio? Es como si no hubiera nadie. Es como si el oído fuera sordo. No escuchan. Dios llama y llama tras sermón, llama y llama, y muchos, a pesar de escuchar el evangelio, no responden. Porque están distraídos. Están distraídos. Como dijo John Piper, al final de los tiempos, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, para hacer evidencia de que la falta de buscar a Dios no fue por falta de tiempo. Porque cuando Dios llamó y sigue llamando, muy pocos responden. Muy pocos. Entonces, tenemos que hacernos esas mismas preguntas. Aún más, esto es un llamado de atención fundamental también para el evangelismo. Estamos siendo vehículos para la evangelización. Estamos llamando a la gente a que se vuelva a Dios. Estamos siendo portavoces efectivos del evangelio, de modo que la gente escuche y no tenga excusa al final de los tiempos. Estamos proclamando el evangelio como iglesia para que la gente se vuelva a Dios, para que la gente tenga conciencia que hay un Dios que los está llamando. Tenemos que considerar estas preguntas, porque son las preguntas que Dios le hizo no solamente al pueblo de Judá, sino que le sigue haciendo a la iglesia y a la humanidad en estos tiempos. Son preguntas de relevancia histórica.
por lo menos en la historia de Dios. Tenemos que repensar y reflexionar acerca de cómo creemos respecto a Él, respecto a Dios. ¿Creemos que todavía es poderoso para rescatar y que es fuerte para salvar? Esto sin duda habla de un Dios que es todopoderoso, actual y relevante, que sigue presente en la historia de su pueblo, que es fiel y que sin duda demanda fidelidad de su iglesia. Tenemos que pensar y repensar acerca de Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Porque Él sigue siendo Dios a pesar de que pasa el tiempo. Él sigue siendo Dios. Entonces, todas estas cosas tienen que ser consideraciones, reflexiones que hacemos y que debemos hacer de forma responsable y seria. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios demanda fidelidad de nosotros. Son preguntas relevantes para nosotros como cristianos. No podemos dejarlas. En el Antiguo Testamento, olvidadas. No podemos cerrar nuestro oído a estos cuestionamientos, porque son cuestionamientos que nos permiten fortalecer nuestra fe, nuestra creencia en Dios, nuestra relación con Él, nuestro quehacer como cristianos, nuestro quehacer con la misión. Son preguntas que nos mantienen en la perspectiva de Dios, que nos mantienen en la esfera de Dios. Son preguntas que nos tenemos que hacer permanentemente. No podemos distraernos, porque al distraernos podemos perder el norte, tal como le pasó al pueblo de Judá, y terminó adorando a otros dioses de otras naciones, rindiendo honor, gloria, fidelidad a otras deidades. ¿Por qué? Porque Dios ya no fue relevante para ellos. Por eso el reclamo de Dios en estos 3 primeros versículos. ¿Dónde está la carta de divorcio? Yo no les firmé ninguna carta. ¿Dónde está ese certificado de ventas como esclavos? Yo no firmé nada, porque yo no los vendí. Yo no fui infiel. Fueron ustedes por sus transgresiones y pecados los que se apartaron. Es el reclamo que Dios hace. Y son cuestionamientos, son preguntas que nosotros mismos nos tenemos que hacer como cristianos. Por eso es tan relevante Isaías. Por eso es tan relevante. Y por eso tenemos que repensarlo permanentemente. Por eso tiene que ser tan fundamental para nuestro caminar con Dios. Porque es un texto histórico de la relación de Dios con su pueblo y de cómo su pueblo fue infiel. Y recuerden que 1 Corintios 10 dice que estas cosas se escribieron para que sirvieran como advertencia para nosotros, para que no pecáramos de la misma manera. Entonces, son relevantes para la iglesia porque la Biblia piensa que son relevantes para la iglesia. No podemos desconectarnos de esa realidad histórica. Tenemos que aprender de esa realidad histórica. Tenemos que considerar con seriedad la demanda de Dios, la exhortación a la fidelidad, el llamado a la fidelidad. Eso nos corresponde a nosotros como iglesia. Tenemos que aprender estas cosas del texto. No es simplemente algo que leemos, es algo que Dios demanda de cada uno de nosotros, de su iglesia. Fidelidad a su palabra, fidelidad a sus promesas. Son textos que nos ubican objetivamente en Dios. Y tenemos que pensarlo de forma permanente. Eso es lo que va a definir quiénes somos
y lo que hacemos como cristianos. Y nuestra misión, lógicamente. La respuesta del Señor ante estas quejas del pueblo no se hacen esperar, y el profeta Isaías es categórico en proclamarlo. Motier advierte al respecto. Todo esto indica el poder soberano de Dios, su dominio sobre las fuerzas hostiles y su enorme interés por su pueblo. No es de extrañar que aquí sobreabunden las palabras de indignación cuando los hijos del Éxodo, la gran redención, esa redención que ocurrió en el Éxodo, rechazan a su Redentor. Ciertamente, no ser capaces de dar respuesta deja al pueblo sin excusas. Ahora bien, la segunda perspectiva contrastante tiene que ver con la fidelidad del siervo en contraste con la infidelidad del pueblo. Es lo que encontramos del versículo 4 al versículo 11. El siervo descrito en toda la narrativa del versículo 4 al versículo 11 de esta parte del texto es sustancialmente diferente al pueblo del Señor. Este es el tercero de los 4 cantos del siervo. La temática inscrita en estos versículos tiene que ver con la forma en que Dios asiste y prepara al siervo que confía plenamente en él para que lleve a cabo con efectividad y fidelidad su llamado. Cada uno de los encabezados de cada versículo que vamos a estar leyendo o que vamos a estar estudiando acuden fuertemente a la soberanía de Dios en la vida y ministerio de su siervo. Ahora bien, al aproximarnos cuidadosamente el texto, se hace evidente que este siervo al que se refiere Isaías, sin duda señala a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Es un canto evidentemente mesiánico. No cabe la menor duda de eso. El pasaje describe el carácter y ministerio del siervo de 3 maneras. La primera, un siervo sabio e instruido y obediente. Un siervo sabio, instruido y obediente. Mira lo que dice el versículo 4. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta a mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. El encabezado del versículo 4, como hemos señalado, subraya la soberanía de Dios. Es Dios quien le ha concedido al siervo una lengua de discípulo o una lengua instruida. Motier aquí amplía este significado y nos dice que lengua de sabios es la lengua de quienes están enseñados, la lengua de un alumno. El siervo viene ante nosotros como el discípulo por excelencia. No se le concedió un don instantáneo, es decir, la lengua de los sabios, sino que se sometió a los procesos de formación adecuados para todo discipulado, la concentración en la palabra del Señor. Sin duda, mis hermanos y amigos, esto nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Juan 7, 16, 17 dice, Jesús entonces les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Jesús hablando de que su enseñanza no es suya, sino del que lo envió. Entonces, evidentemente esto concuerda con lo que nos advierte Isaías. El discípulo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Se refiere a Él. Lo que dice el versículo 4 en la segunda parte, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Le dio lengua de discípulo. Su enseñanza no es suya, sino del que lo envió. ¿Para qué?
para sostener con su palabra al fatigado. Es indiscutible que toda esta descripción se refiere al ministerio de Jesús. Sus palabras, mis hermanos, son sostén para el fatigado. Fue él quien dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y también en Mateo 11:28 exhortó a las personas y les dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Porque él fue instruido para con su palabra sostener al fatigado. ¿No es lo que experimentamos cuando leemos sus palabras? ¿No descansamos cuando vamos a sus palabras? Son sus palabras las que sostienen al fatigado. Son a esas palabras a las que tenemos que ir, hermanos, en estos momentos de dificultad. Palabras que nos pueden sostener, palabras que nos pueden dar la convicción que necesitamos para este momento de dificultad, palabras que nos permiten acercarnos a Dios, palabras que nos permiten ser fieles porque sostienen al fatigado. Necesitamos de su palabra en estos momentos, porque su palabra sostiene. Por eso en Juan 8:31-32 dice, si ustedes se mantienen fieles a mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, porque él fue fiel a la palabra de Dios. El pasaje continúa hablando de la obra del Señor Dios en el ministerio del siervo. Ya tenemos claro que este pasaje habla de Jesús. Nos muestra un siervo formado por Dios en la escuela de la palabra de Dios, y ciertamente Jesús lo ha certificado de esa manera. En Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Ser discípulos de Jesús es sin duda nuestro ministerio más importante. A eso fuimos llamados. Y ser un discípulo de Jesús es mucho más que imitar su conducta y saber de memoria algunas palabras o algunas de sus palabras. Se trata de ser como Él es y hacer como Él hace, en virtud de ser como Él. Y eso invariablemente involucra nuestro carácter. Es ser formados en la escuela en la que Él fue formado, en la escuela de la palabra de Dios. Es una vida de compromiso y fidelidad a la palabra de Dios, una vida llena de la palabra de Dios en virtud de un oído lleno de la palabra de Dios. Es como somos discípulos. Es como Jesús fue discípulo. Él mismo lo dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Por qué tenemos que ser discípulos de Jesús? Porque Él fue discípulo de su Padre. Porque Él no hace nada por su propia cuenta. ¿Por qué un discípulo piensa que puede hacer las cosas por su propia cuenta? Desconoce, en ese caso, quién es su Señor. La Biblia constantemente nos dice que no somos nuestros propios dueños, que tenemos un dueño. ¿Quién es? El Señor Jesús. Entonces, un discípulo de Jesús es aquel sobre quien en su vida redunda el señorío de Jesús. Entonces se trata más que de imitar.
Se trata de que el señorío de Jesús permee cada área de la vida de un discípulo. El pasaje también describe en el versículo 5 al siervo como obediente. Una sentencia que es categórica y que señala objetivamente Isaías es: y no fui desobediente ni me volví atrás. Así queda definida la obediencia en el carácter del siervo. Filipenses 2:8 dice: y hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje subraya la obediencia activa de Jesús, de modo que cada uno de los textos que hemos observado hasta aquí respaldan la tesis de Jesús como el siervo descrito en el texto de Isaías 50. Lo segundo en esta descripción del carácter del siervo es que es un siervo humilde y sufriente. Versículo 6. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Y la verdad es que cada una de estas palabras que leemos en el versículo 6 nos advierten de la presencia del Señor Jesús en ellos. Son palabras inundadas de su presencia y de su carácter. Un siervo humilde y sufriente que no se escondió del sufrimiento que implicaba su llamado. Moutier también dice al respecto: no es un sufrimiento consecuencia de una mala acción, no, sino soportado debido a una costosa obediencia, un sufrimiento no merecido, pero aceptado, descrito en términos de la acción judicial del azote, la tortura gratuita y la humillación personal. Sin duda, es un pasaje que ilustra significativamente su pasión y sufrimiento por causa de la redención. Esto nos remite a Jesús. Mateo 26, 27, 67, 68 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros lo abofeteaban y le decían: adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Y en 1 de Pedro 2, 23, 24 dice: y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Para qué todo este sufrimiento? ¿Para qué toda esta humillación? Para que nosotros muriéramos al pecado y viviéramos para la justicia. Si estas palabras no describen, si en estas palabras no vemos a Cristo, entonces no estamos leyendo el texto como debe ser. Porque sin duda, estas palabras nos llevan a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras nos tienen que llenar de profunda convicción, no solo de quién es Él, sino de nuestra responsabilidad ante su sufrimiento, ante su dolor, porque Él no cometió maldad alguna. Fue hecho pecado por causa nuestra, de modo que eso nos involucra en una responsabilidad como seres humanos y como cristianos. Morir al pecado y vivir para la justicia. Por eso se describe de esta manera. Lo tercero, un siervo fiel. Un siervo fiel. Versículo 7. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién discutirá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa que se acerque a mí? Si el Señor Dios me ayuda, ¿quién es el que me condena? Todos ellos como un vestido se gastarán, la polilla se los comerá. Entonces describe un siervo fiel,
Cada uno de esos versículos advierten respecto a la fidelidad del siervo. Sus palabras revelan una confianza inquebrantable en Dios, aún en medio de la prueba y el sufrimiento, porque recuerden que estamos hablando del siervo que sufre. También lo vamos a ver en Isaías 53. Las frases que redundan en el texto son: el Señor Dios me ayuda. Cercano está el que me justifica. Si el Señor Dios me ayuda, ¿quién es el que me condena? Estas palabras llenas de confianza y fidelidad las toma el apóstol Pablo para exhortar y animar a la iglesia en Roma. Romanos 8, 31, 34. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Son estas convicciones del siervo y evidentemente del apóstol Pablo las que nosotros tenemos que acuñar en nuestro caminar con Dios. El Señor Dios me ayuda. Cercano está el que me justifica. Son textos que deben permear nuestra teología, como yo les decía al principio, deben ser el fundamento del edificio de nuestra fe. Estos textos, mis hermanos, hemos comprobado, sin lugar a duda, que estos textos hablan de Jesús. Hemos encontrado a Cristo aquí en el Antiguo Testamento, pero no podemos dejar a Cristo en el Antiguo Testamento. Tenemos que seguir al Cristo que se describe en el Antiguo Testamento y al que se describe en el Nuevo Testamento. Tenemos que ser discípulos del Señor, del Antiguo y del Nuevo Testamento, tal como Él lo fue de su Padre. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que va a hacer la diferencia. No solamente en nuestra vida, sino en la sociedad de la que somos parte. Y más adelante vamos a encontrar en otro texto de Isaías, en el capítulo 51 o 52, el llamado a hacer luz para las naciones. Y está hablando de su pueblo. Entonces tenemos una responsabilidad que nos involucra, sin lugar a dudas. Y lo último en este pasaje es una exhortación a responder al siervo. Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. En la frase exhortativa, tanto del versículo 10 como el versículo 11. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga la luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Todos ustedes que encienden fuego, que se rodean de teas, anden a la lumbre de su fuego, y entre las teas que han encendido, esto les vendrá de mi mano, en tormento yacerán. Entonces, este pasaje pone de relieve el tipo de confianza que Dios espera de su pueblo, de su iglesia. Aquellos que temen al Señor y obedecen la voz de su siervo están llamados a mantener su confianza en Él y a depender de su Dios, aun si caminan en la oscuridad sin un rayo de luz. Aun si muchas cosas son confusas, aun si muchas cosas son difíciles, el llamado es: confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no le teme a la oscuridad. Dios no le teme a la oscuridad. Y aún si estamos pasando por oscuridad en nuestras vidas, por noches oscuras en nuestras vidas, el llamado es: confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios, porque Dios no le tiene miedo a la oscuridad y donde está Él hay luz. Es por eso. Por eso Isaías dice: confíe en el nombre del Señor y apóyense en su Dios.
Isaías se le da una sentencia contra aquellos que dependen de sus propias fuerzas y no se hacen de la luz del Señor, sino que caminan a la luz de su propio fuego. Jesús, el siervo del Señor, es descrito en el Evangelio como la luz del mundo. Y seguirlo a Él implica caminar en la luz. Confiar en el nombre del Señor y apoyarse en su Dios es responder al llamado del siervo. Es responder al llamado de la fidelidad del siervo. Si el siervo fue fiel a Dios, nosotros como iglesia estamos llamados a ser fieles. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos, estamos pasando por tiempos difíciles, todos nosotros. De alguna manera pienso que se han puesto más difíciles. No sé si se van a poner más difíciles. No lo sé. Lo único que puedo encontrar en estos pasajes es la convicción de que Dios es fiel y que así como su siervo fue fiel, así como Jesús fue fiel, se nos pide a nosotros ser fieles. Ser fieles. Aún en medio de esta oscuridad por la que estamos pasando, tenemos que ser fieles. Porque Dios no le tiene miedo a la oscuridad. Porque donde Él llega la luz. Jesús es la luz. Por lo tanto, seguir a Jesús implica no andar en tinieblas. Responder con fidelidad a Dios es seguir a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y solamente por Él podemos llegar al Padre. Ser fieles es seguir a Jesús. Ser fieles a Dios es obedecer al siervo. Creer en el siervo, ser fieles al siervo, porque Él es la revelación final de quién es Dios. Nuestro llamado, mis hermanos, sin duda, es a ser fieles a Él. Porque la fidelidad es fundamental para Dios. Es el valor, uno de los valores más importantes en el carácter de la vida de un discípulo. Fieles. El llamado a la fidelidad es seguir al siervo que fue fiel, al siervo que fue obediente, al siervo que fue instruido y sabio, al siervo que fue humilde y sufriente, y al siervo que fue fiel. Y sin duda, cada una de las partes de este texto de Isaías nos remite a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. De eso no cabe la menor duda. Ahora bien, desde esa perspectiva hemos encontrado, como les decía hace un momento, de forma significativa a nuestro Señor en la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, este cántico nos instruye respecto a la soberanía del Señor y la fidelidad del siervo. Por otro lado, nos hace un llamado como iglesia a ser absolutamente fieles al Señor, tal y como su siervo lo fue. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a orar por el pan y por el vino. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por tu Hijo. Gracias por su fidelidad. Gracias porque
por su fidelidad, mi Señor, hoy estamos acá, por su fidelidad, Padre Santo, hemos sido rescatados, hemos sido redimidos. Padre, te ruego, Señor, que podamos ser fieles en medio de todo esto. Mi Padre, han sido tiempos tan difíciles para todos. No sé cuán difíciles vayan a seguir siendo, pero te rogamos, mi Señor, que tú nos sostengas, que tú nos animes, que tú nos consueles, que tú nos fortalezcas. Pero sobre todo, Padre, que nos permitas y nos dé las fuerzas de seguir a tu Hijo, de seguir a tu siervo, a un siervo que fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Que podamos honrar su sacrificio, que podamos andar, Señor, en sus pisadas, porque Él es la luz del mundo y quien ande con Él no andará en tinieblas. Entonces, la mejor esperanza, la mayor esperanza que tenemos, Padre, es poderlo seguir a Él. Él tiene la claridad que nadie más tiene. Él tiene la luz que nadie más tiene, porque Él es la luz. Entonces te pido, Señor, que podamos descansar en Él y que sus palabras animen y fortalezcan nuestro corazón fatigado. Te pido que nos ayudes, mi Señor, en estos momentos de angustia, de dificultad, de incertidumbre, de preocupación, que podamos descansar en ti, que podamos fortalecernos en ti, en tu presencia y en el señorío de tu Hijo. Te agradecemos por este tiempo, bendice el pan y el vino, mi Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y en el santo nombre de tu Hijo amado te oramos, mi Señor. Amén. Dios eterno y hace el bien, vive con toda confianza en la tierra prometida, que tu felicidad esté en el eterno, Él te dará lo que tu corazón desea. Confía en el Dios eterno y hace el bien, vive con toda confianza en la tierra prometida, que tu felicidad esté en el eterno, Él te dará lo que tu corazón desea. Pon tu vida en manos del Dios eterno, confía en Él y Él te ayudará. Hará que tu honestidad sea como luz y que la justicia en tu causa brille como el sol de mediodía, oh, oh, como el sol de mediodía, oh, oh, como el sol de mediodía. Dios eterno y hace el bien, vive con toda confianza en la tierra prometida, que tu felicidad esté en el eterno, Él te dará lo que tu corazón desea. Confía en el Dios eterno y hace el bien, vive con toda confianza en la tierra prometida, que tu felicidad esté en el eterno, Él te dará lo que tu corazón desea. Con tu vida en manos del Dios eterno, confía en Él y Él te ayudará. Hará que tu honestidad sea como luz y que la justicia en tu causa brille como el sol del mediodía, oh, oh, como el sol del mediodía, oh, oh, como el sol del mediodía, oh, oh, como el sol del mediodía.
Buenos días, mis hermanos. Estos son los anuncios para esta semana. Tenemos charla en la Aurora el lunes a las 7:45. Perdón. Charla de líderes martes a las 7 con Esteban Brown. Tenemos la charla de Castilla el miércoles a las 7:30. Charla del Cerro Nutibara jueves 7:30 p.m. Charla de universitarios el sábado, queda pendiente la hora para que estén pendientes en el chat. Y nuestra reunión de familia viernes 7:30 y nuestro servicio dominical a las 10 a.m. Esto es todo por hoy, mis hermanos y amigos. Que Dios nos siga protegiendo y bendiciendo como hasta ahora. Un abrazo para todos.